que el 60% de las personas Sí. que vienen a Suiza se van menos de un año. La gente pinta Suiza como si fuese la panacea, es decir, se piensan que porque se gane mucho dinero es muy fácil. Aquí se trabaja más que en España, es una vida muy estresante. Sí. ¿Vale? Hay gente que dice que no, yo eso no lo he visto, pero entonces no es para todo el mundo. Ok. Muy trabajadora. Gente que no sea trabajadora, que no No, pierda el tiempo. directamente Que no que pierda no. el tiempo ni Se dinero. vayan a porque al Alemania, final, se vayan a Francia. Alemania es un poco más... Ok. si tú pretendes tener la misma vida que tenías en España, quédate en España. Os he visto en las redes y estáis muy informados de todo lo que pasa aquí en Suiza. Entonces, Bien. quería haceros varias preguntas. Por ejemplo, si es fácil o cómo crear una empresa aquí en Suiza. Ok. El tema de la dificultad es relativo, ¿no? Al final, la cosa es el tema de las ganancias, ¿no? O sea, al final se ha escuchado mucho, por ejemplo, no se ha escuchado que si ganas más de 100.000 francos no tienes que declarar, no se ha escuchado. Sí, cuéntanos un poco eso. Sí, es un tema un poco complejo, ¿vale? Pero básicamente ahí entra lo que se llama el Mehrwertsteuer, que es el IVA. ¿Vale? Ok. Simplemente cuando tu empresa cuando las ganancias no superan 100.000 francos, Ok. no tienes que declarar IVA. ¿vale? No tienes que... Entonces, digamos que no tienes que pagar impuestos hasta Claro. que llegas a los 100.000. Sí hay otro tipo de impuestos, ¿vale? Pero el IVA no, que es un impuesto muy importante, que por ejemplo en España es muy alto, ¿vale? Pero luego también tienes que decidir qué tipo de empresa quieres montar. Tienes que decir si quieres una Einzelfirma, que es una empresa individual, una GmbH, que ya sería una pyme en español, o ya una AG, por ejemplo. Son diferentes tipos de empresa, hay que informarse bien. Recomendamos siempre ir a una gestoría para que te informen bien y ya tomar tu decisión. Ok. Contarme un poco vuestra experiencia desde que llegasteis aquí. ¿Por qué Vale. estáis en Zúrich? ¿Por qué estáis en Suiza? Y cómo ha sido el recorrido, más o menos. Si Ok. quieres empezar tú, Vale, Gonzalo. de acuerdo. Yo, cuando me fui de casa, me fui muy joven y me fui para Francia. Después de Francia me fui para Alemania. Y después de Alemania yo sentía que, bueno, ya de por sí conocí a una persona que había trabajado en Suiza y me dijo, ve para Suiza porque hablas alemán, se gana muy bien. Y dije, venga, pues vamos para allá. Claro. Llegué aquí, empecé a trabajar en un hotel. A mí me gusta mucho todo el mundo de la hotelería. Soy un apasionado me parece increíble. Y aquí es uno de los temas, también uno de los sectores muy importantes. En los hoteles de 4 y 5 estrellas, sobre todo 5 estrellas de lujo. Empecé a trabajar, me encantó, empecé a subir posiciones y luego ya lo compaginé con esto y ahora ya estoy más metido aquí. Y así fue como llegué. Un inicio muy, muy bonito, la verdad. O sea, se te fue, digamos que sencillo desde el principio. Sí, porque ya hablaba alemán, es cierto que vine con esa ventaja Ok, respecto a otra gente. ok, genial. ¿Y tú, en tu caso? Pues yo en este caso un poquito diferente. Yo vine sin aprender el idioma, vine como la mayoría de gente viene, ¿no? A la experiencia, a la aventura. Sí que es verdad que yo contaba con un apoyo bastante grande, que era que yo tenía una tía aquí ya en Suiza y me brindó mucho apoyo. Cuando conoces a alguien es diferente. Es diferente, es diferente. O sea, en este caso él y yo tuvimos una cierta facilidad, yo por Sí. tener un familiar y él por tener el idioma. Mm. Hay gente que viene y no tiene ni familiar ni idioma. Entonces es más complicado, tienen que pasar más procesos, pero yo en este caso, te digo, también empecé trabajando en la construcción para solicitar mi permiso de trabajo, que es la que me puede dar una estancia sólida en Suiza. Sí. Y poco a poco yo siempre tuve claro que tuve mis objetivos claros de ir poco a poco. Mm. Y una vez empecé en la construcción, luego de repartidor y demás, mientras yo trabajaba también en mis proyectos personales, me seguí formando y demás. Y hasta el día de hoy, que gracias a Dios estamos estables. Bueno, felicidades. ¿Qué tiempo lleváis aquí? ¿Cuándo llevas tú? Yo llevo en total unos 4 años. Yo llevo 4 3. años. Yo llevo 3, solo a mi etapa de Suiza 3. Sí. ¿Y qué planes tenéis de quedaros aquí o...? Muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta, siempre lo hablamos. Yo no. Yo a largo plazo no me veo en Suiza, es decir, sí me veo siempre teniendo ingresos de Suiza, obviamente, porque al final hablamos alemán y entendemos alemán suizo, ahora estamos aprendiendo alemán suizo también, que ya lo tocaremos luego si queréis. Muy bien. Pero yo quiero viajar, quiero ver mucho mundo, soy muy viajero, me gusta mucho. ¿Qué edad tienes? Tengo 25, voy a hacer 26 Ah, ahora. bueno. Súper joven. Y es un poco el plan que hay, y luego de por medio también llevan las redes también un poco por ese lado. Súper. Yo a largo plazo, a medio plazo me veo aquí. A largo plazo quizás jubilándome no. Jubilándome realmente no me veo. Pero sí veo teniendo una vida en Suiza, prácticamente. Más que todo porque aquí sí te brindan una oportunidad. Claro. Que yo siendo doble inmigrante, porque mi familia es nativa de Colombia, luego fuimos a Doble inmigrante, eso no lo había escuchado nunca, ¿eh? Doble inmigrante, Doble sí, inmigrante. exactamente. Entonces, claro, España para mí personalmente ya no es lo que era hace unos años Sí. y veo en Suiza algo que
es posible. Que en España, Cada día más están viendo más españoles aquí a Suiza. 100%. Y cada vez se Una va más locura. también. Sí. Sí, ¿verdad? También escuché que el 60% de las personas Sí. que vienen a Suiza se van menos de un año. Es cierto. Totalmente. Un año y medio ahora más o menos, ¿no? Esa cifra no me acuerdo, pero sí, más o menos. Pero de ¿Y que se van, se van, eso por qué pasa? ¿Tú por qué crees que pasa, según tu experiencia? Según lo que has Bueno, visto. porque es un país que si no vienes enfocado, ¿Mm? estás fuera del mercado. O sea, si tú no vienes enfocado a crecer profesionalmente, Ok, Exacto. estás fuera. vale. Es así. O sea, es lo que pienso Sí, yo. sí, es una muy buena... yo por lo menos, por lo que he visto, tú ahora nos dices, con todo el público que hemos tratado, clientes, etcétera, la gente pinta Suiza como si fuese la panacea. Es decir, se piensan que porque se gane mucho dinero es muy fácil. Aquí se trabaja más que en España, Sí. ¿vale? O sea, es así. Estás trabajando en otro idioma, porque aunque tengas compañeros, tienes clientes en otro idioma, o sea, no es fácil. Es una vida muy estresante. Sí, ¿Vale? Hay gente que dice que no, yo eso no lo he visto, pero entonces no es para todo el mundo. claro. Yo pienso lo mismo y también el que Suiza es el país soñado para los hispanos, pero es que no solo para los hispanos, sino Sí. para el resto de Europa también. Porque al final no estás compitiendo contra otra gente Efectivamente. hispana, estás compitiendo contra el resto de Europa que también está emigrando a Suiza. Sí. Entonces las plazas son limitadas. Suiza no es un país como Alemania. Que hay Claro, tantísimo ¿Entiendes? O sea, trabajo. Alemania se divide en comunidades autónomas y simplemente una comunidad autónoma de Alemania es más grande que Suiza. Claro, eso es un muy buen Oh, factor pues para es- que la gente entienda. entonces- Alemania. Nada, disculpa, Sí, porque te he sí, no, interrumpido. digo que Suiza es un país muy pequeño, entonces 100%. hay oportunidades, pero hay demasiada migración de todos lados. Es un muy buen tema ese. O sea, básicamente, Entonces- para que la gente también entienda, o sea, la gente habla de Suiza como si fuese un país enorme. Son 9 millones de habitantes. O sea, Alemania son 82. Claro. Y al final lo que ha dicho, hay un Bundesland, que es comunidad autónoma más o menos en Alemania, se llama Bayern, Baviera, donde está Ujú. Múnich, son 13 millones de habitantes. Aquí somos 9, o sea, Claro. somos un país muy pequeñito y muchas veces hasta te conoces con gente de otros cantones y dices, yo conozco a Dylan, Sí. vive en Zúrich. Sí. Y dices, pero si vive en Cantón Turca, o sea, ¿cómo Sí. me conoces? ¿Sabes? Es A mí me ha curioso. pasado de ir al centro de Zúrich y siempre encontrarte a alguien. Sí, 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 Una locura. 100%. Una locura. 100%. Sí, sí. Sí, Que sí. no queremos decir que no hay oportunidades hay, pero claro, o sea, no es venir aquí que pretendas que te lo regalen todo, Claro. o sea, es un proceso. Hay que trabajar. Pero sí. obviamente hay oportunidades, o sea, al final Pero merece la pena. se puede. 100%. No, y también hay un tema que es que, claro, al ser tan caro todo, ¿Mm? si tú no produces el dinero que tienes que producir, Sí, te puedes quedar en cero muy rápido. 100%. Sí. Conocemos un montón de gente que le ha pasado. Pero Sí. fíjate que eso O es sea, algo... con lo cual, Mm, perdona, sí. con lo cual no te puedes dormir, Exacto. digamos. 100%. Pero eso es relativo lo de caro, porque al final, hablando, por ejemplo, en el sector de los automóviles, por ejemplo, Sí, es prácticamente casi un muy igual buen el precio, ejemplo. ¿entiendes? O Cuesta sea, casi igual. lo único que es caro aquí en Suiza, mirándolo así generalmente, es lo que está más Relacionado con el transporte. relacionado con los impuestos locales. Por Mm. ejemplo, la medicina, lo que son los seguros médicos, lo que es, por ejemplo, los alquileres, porque tienen impuestos locales. Que ni Eso suelen siquiera, ser- o sea, por ejemplo, en alquiler, o sea, para que la gente entienda, a mí me parece Suiza el país más barato de toda Europa, que no como no Unión Europea, no estamos en la Unión Europea, pero respecto a lo que se gana, me parece un país muy barato. Claro, claro. O sea, En el porcentaje. Porcentaje sí. Al final la comida a lo mejor te vale el doble que en España, pero aquí se cobra no solo el doble, se cobra más. Triple. Claro. ¿Entiendes? Entonces al final Yo el me gasto margen, el doble, ¿eh? el margen habla por sí solo. Yo vi un reel de comedia que decía que Suiza, la gente gana tanto dinero que los inmigrantes son los alemanes, ¿sabes? Sí. Entonces, Sí. al final, que Alemania siempre ha sido como un país top en productividad y todo eso, Mm. ¿sabes? 100%. Que son los, decía el comediante, decía, esos son los mexicanos de... 100%, 100%. Sí, sí. Sí, No sé si tú has visto, es muy curioso, un dicho que hay aquí en Suiza que a los que vivimos en Suiza nos es más barato irnos de vacaciones que quedarnos en Suiza. Totalmente, ¿A que totalmente. sí? Y lo he probado y es totalmente. verdad, es cierto, totalmente. verdad, Ya sí, no te parece tan caro casi ningún sitio. Sí. Contadme un poco qué hacéis, he visto que hacéis eventos, Sí. ¿no? En Zúrich. Sí. Contadme un poco sobre esos eventos. Cuenta tú, que estoy hablando mucho yo. No, simplemente hemos hecho eventos un poquito para la gente, para que se pueda integrar también, que entiendan cómo es Suiza, cómo funciona, porque es un dato importante el que tú dijiste, el de que mucha gente que viene a Suiza se va. Sí. Y es porque no termina de integrarse. Sí. ¿Entiendes? Aquí es un país donde tú eres el inmigrante, te tienes que integrar. Claro. Aquí no existe, tú eres de España, tú eres de Latinoamérica, no, al final todos somos extranjeros. Sí. Entonces Claro. tenemos que integrarnos. La mayoría de gente que dice
que Suiza y los suizos son aburridos, Gente tienes no que has conocido. preguntarle, Claro, suizos. primero, ¿sabes el idioma? Claro, ¿Te has relacionado con suizos? Sí, claro. ¿O simplemente has estado con un suizo y simplemente ha pasado de ti porque no sabes el idioma? efectivamente. Claro. Es como, no es simplemente decirlo y no, los suizos, no, o sea, intenta integrarte y ya, luego puedes opinar. Sí. Vamos a ir a este tema. Es su tema favorito este. Sí, vamos a ir a este tema. El tema de las salidas en Suiza, Vale, de la noche, el ocio. Sí. ¿Qué pensáis sobre eso? vale. Nosotros, por ejemplo, salimos mucho, pero no tanto de fiesta, sino muchos eventos. O sea, es más, internacionales. a la persona que nos ha dejado esta casa le conocimos en un evento. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, o sea, sí que es cierto que en invierno es la temporada de frío, ¿no? No, si no tienes tantas ganas de salir. Pero cuando haces el esfuerzo de salir y moverte, tienes posibilidades de hacer contactos, hacer amigos y después ya pues salir de fiesta y vivir una vida bien. Claro. No es la fiesta de España, obviamente, pero hay vida social. Claro, vosotros tenéis amigos suizos. Sí, Sí. sí. ¿Dónde están? Por todo Suiza. No tenemos muchísimos porque es muy complicado, Sí. pero sí tenemos gente en la que confiamos. Él, por ejemplo, tiene un amigo suyo, muy amigo suyo, y otro amigo mío, muy amigo mío. Y al final te abre puertas también. Al final es eso, Suiza es el país de los contactos. O sea, al final, por muchos títulos que tengas, que te ayudan. Sí, te ayudan, sí, te ayudan, 100%. obviamente, pero el tener contactos es muy importante. Claro. Sí. Aquí No había es lo un mismo- dato que sacamos, no sé si te acuerdas, en un vídeo que es cierto, que se dice que el 60% de los trabajos no son publicados. Exacto. Es de boca a boca. ¿Sabes? Sí, Es muy curioso. eso lo vi yo aquí. Cuando apenas llegué, empecé a meter currículums y tuve 0 de éxito. Y luego empecé a hacer networking y me cambió completamente 100%. la forma de encontrar trabajo. Sí. Es una locura. Y luego trabajas con este que te recomienda. Son Tal muchas cual. recomendaciones. Bueno, también cuando es una ciudad pequeña, pues al Sí. final pasa esto. Tal cual. Pero es una ciudad pequeña, pero digamos, la estación de Zúrich ¿Mm? es la segunda más visitada de Europa. Sí. 300.000 bonito personas también. cada día pasan por ahí. Sí, sí. Muy guapa la... Una locura. Ah. La cosa es que Suiza está también conectada. Sí, Que es que si tú exacto. vives en Zúrich, es que puedes ir a Lausanne. Para quien no sepa dónde está Lausanne, está a la otra punta del país, en la parte francesa. Puedes ir a Ticino 3 horas, 2 horas y media. Tienes buenas conexiones con las grandes ciudades, A todos tipo sitios. Lucerna, con Basilea. Incluso con Alemania. O sea, Incluso con con Alemania. Italia. Es que está súper bien muy bien localizado. conectado. ¿Cuál sería el sitio más bonito, digamos, de Suiza para vosotros? A nosotros nos gustan muchas ciudades. Sí, Hicimos el vídeo del top, ¿te acuerdas? sí, de hecho hemos hecho vídeos en diferentes ciudades de Suiza, nos hicimos un pequeño tour por las grandes ciudades, Ginebra, Lausanne, Basilea, Lucerna. Sí. Y yo personalmente me quedo con Lucerna por bonito y por vida Lausanne, porque en Lausanne hay, la verdad que la vida nocturna también es... Muy buena. Me recuerda mucho a España. O sea, digamos, La parte francesa. no dijiste en ningún momento Zúrich. No. En ese sentido, Claro. no somos los más amantes de Zúrich, ¿eh? Nosotros estamos aquí por trabajo. Bueno, Exacto. pero es que claro, es la ciudad financiera, Sí, ¿no? efectivamente. Ujú. Claro, nos has preguntado Ciudad Bonita. Ciudad Bonita, Ok, Lucerna, ok. Bueno, y Zúrich es preciosa también, ¿eh? Zúrich Pero es bonita, pero... a gusto los colores. Claro. Claro. O sea, ya luego por trabajo, si me preguntas A mí por Lucerna me trabajo, gustó Es mucho. preciosa. Lucerna es Preciosa. increíble. Muy pequeñita, Sí, pero muy sí. bonita. Sí, sí. Perfecto. Entonces, digamos que para vivir, si tuvieras mucho dinero, pues Lausanne sería una ciudad. Es muy criticada, ¿eh? Es muy Lausanne criticada, criticada muy porque criticada, es una sí. ciudad un poco peligrosa para lo que es Suiza, Sí. pero es una ciudad muy juvenil. Vas a encontrar gente muy Exacto. joven, vas a encontrar mucho Muy ambiente. universitaria Sí. la ciudad. ¿Ok? Entonces, Y preciosa. Es una ciudad que tienes que ir. O sea, sí, Bueno, vosotros tenéis 25 años, es normal. Sí, pero incluso gente más mayor. Sí. Muy bonita. Ok. Quería preguntaros si tuvierais que volver a empezar, ¿Ok? ¿qué haríais? ¿Qué pasos Buena haríais pregunta. para hacerlo mejor que como lo hicisteis? Vale. Yo aprendería, bueno, es que a lo mejor va a parecer un poco pedante, pero yo aprendería alemán suizo desde el principio. O sea, es decir, Sí, 100%. a mí me han recomendado aprender el alemán. Eso es. No, pero el alemán. Sí. Primero alemán Sí. y luego alemán suizo. Exacto. No hace falta aprender a hablarlo. ¿Cuál es la diferencia entre el alemán y el alemán suizo? Hay también tema muy Otro grande. podcast. Otro podcast muy grande. ¿En serio es tan diferente? Sí. diferente al punto de que el suizo no tiene gramática. No tiene gramática. Es hablado. O sea, a ver, se la inventan más o menos, es decir, se escriben, pero no es correcto. O sea, se escribe el Hochdeutsch, que es el alemán alto, y luego está el Schweizerdeutsch, que es el alemán suizo. Es un dialecto, Exacto. pero es un dialecto muy importante porque entre ellos siempre hablan en dialecto. Entonces, Claro. yo cuando llegué hablaba muy bien alemán,
Y digo, ¿estos en qué están hablando? O sea, no entendían nada. Sí, sí. O sea, cambian todas las palabras. Muchísimos. Acortan palabras, hablan muy parecido a los holandeses, como muy de la Sí, garganta. sí, Ok. es muy parecido al holandés. Sí. De hecho, Gonzalo, que estuvo hace un tiempo en Múnich, me llamó y me dijo, Dylan, que aquí están hablando Hochdeutsch. O sea, él está muy impresionado. Es raro, y es raro porque escucharlo. es diferente. O sea, la gente se habla alemán. Y cuando Sí. hablas alemán, te van a hablar alemán, porque al final Sí. es el idioma estándar, pero para tú al final integrarte al 100%, Sí, vas a una estar persona aquí que por quiera estar a largo aquí plazo, tiempo, sí. largo a plazo. largo plazo. Pero no hay ninguna prisa, ¿eh? Hay gente que Sí. no ha aprendido alemán suizo en su vida y no tiene ningún problema. Y simplemente lo entiende. Claro, ya está. Y muchos ellos te cambian al alemán alto, pero es mejor integrarse. Es curioso, ¿eh? Es curioso también que mucha gente no quiera retirarse aquí en Suiza. Yo creo que yo saqué mis conclusiones. Mis conclusiones son que aquí se puede producir mucho dinero y luego, como te jubilas, tienes un límite de dinero, ¿no? Tampoco Sí. tienes para producir mucho dinero. Entonces, como tienes un límite de dinero, te vas a una parte como España, por ejemplo, que puedes disfrutar más de ese dinero y te puede, ¿sabes? Claro, hay, por ejemplo, y te dejo que hables de él, pero lo menciono, hay una cosa que es el tercer pilar, que es muy famoso, se llama la Dritte Säule en alemán. ¿Ok? El tercer pilar es un plan de pensiones. Nosotros cuando estamos cotizando tenemos el primer pilar, segundo pilar, que tampoco vamos a entrar en detalle, que son obligatorios. El tercer pilar es voluntario, tú vas metiendo un dinero que se va invirtiendo. Estamos hablando de los ahorros Efectivamente. aquí en Suiza. A largo Cuando plazo. ya tienes tu trabajo, Exacto. Eso es. y luego el segundo paso sería Invertir en tu futuro. invertir en el futuro, Eso es. ahorrar en Suiza. ¿Es Efectivamente. posible ahorrar en Suiza y qué maneras hay? Eso es. A ver, al final, en este caso, por ejemplo, te pongo el caso de los suizos, que prácticamente el 85% de los suizos invierten en un tercer pilar. ¿Qué es el tercer pilar? Es como una pensión privada para ellos. ¿Pero por qué lo llaman el tercer pilar? Porque, como te dijo Gonzalo, está el primer pilar y el segundo pilar, que son las cotizaciones que tú haces en tu trabajo. Ah, sí, eso es lo que pagas. Eso es, Exactamente. son los impuestos. Son los impuestos, por así decirlo. Vale. Y luego está el tercer pilar, se llama tercer pilar porque es voluntario, o sea, no es Mm. obligatorio. Pero refieres? para los suizos es obligatorio. ¿Por qué? Porque en este caso muchas familias suizas lo que hacen es cuando tienen un hijo, le abren un tercer pilar Ok. y van Metiendo dinero poco a poco. dinero en lo que ellos van creciendo y cuando ellos El tienen dinero va 18, invirtiéndose. prácticamente cuando ellos tienen 18 ya tienen un poco de dinero Sí. guardado. ¿Entiendes? Entonces es para los hijos, no es para... No, No, o sea, tú puedes abrir un tercer pilar si libre, quieres. es libre o sea, puedes hacer muchas cosas con el tercer pilar. Pero Incluso puedes meterlo en una hipoteca. Claro, también. O sea, solamente para que veas cómo lo que tú estás diciendo. Exacto. La gente que se va a España o compra casa en España, porque tiene un plan hecho desde hace mucho tiempo. Es decir, voy a ganar tanto, voy a cobrar tantos impuestos, o sea, perdón, voy a pagar tantos impuestos, voy a tener esta pensión, etc, etc. Voy a tener este plan de pensiones, entonces ya va calculando. Ya puedes ir viendo dónde vas a poder ir viviendo, cuánto vas a ir gastando, ¿entiendes? También hay un tema que siempre se habla del seguro obligatorio Mm. de salud Sí, en Suiza, que tiene que pagarlo todo el mundo. Sí. ¿Cómo funciona? muy interesante también. Fíjate. Bueno, pues el seguro de salud funciona con franquicias. Está la de diferentes franquicias, la que tú puedas elegir. Eso es libre de elección. La puedes cambiar una vez por año. Tienes que tener sí o sí un seguro. Sí o sí, todo el salud, mundo tiene que tener. 100%. Si no lo pagas, ¿qué pasa? Pues problemas. Problemas económicos. Que tarde o muchos. temprano te van a pillar, te van a echar una multa y encima vas a tener que pagarlo El retroceso. en el retroceso. Ok. Entonces, es obligatorio. Mm. Prácticamente es O obligatorio. sea, ¿es obligatorio pagar el seguro en Suiza desde que llegas, desde el primer día que llegas? No, desde el primer día que te registras. Sí, sí. De Ok. que estás registrado. O de que estás estás trabajando con un contrato oficial, una de las dos. Exacto. Porque hay gente que empieza a trabajar y luego se registra y dice, me han cobrado el seguro. Claro, porque si tú estás trabajando, oficialmente eres residente en Suiza. Claro. Ok. Entonces, pero bueno, sí. Depende Pero del general- cantón, Claro, depende del de la cantón. edad y depende de más factores. Y sube o baja, por ejemplo, en Basel es carísimo. Por ejemplo, yo que sé, aquí en Zúrich es Pero intermedio. ¿de qué importes estamos hablando? Dependiendo de la edad Dependiendo de también. la edad. Claro. Porque dependiendo de la edad, cuanto tú mayor eres, la sociedad piensa que vas a ir al médico. Bueno, que en Sí. la realidad tienes más tendencia de ir al médico. No, a ver, realmente es así. O sea, mientras tengas más edad, tienes más probabilidades Mm, de Sí, sí. de que te pase algo. Claro, Sí, entonces efectivamente. por eso mismo tienes que, cuanto más mayor eres, más pagas por el seguro médico. Esto también se divide por grupos de edades. Sí. Entonces, estamos hablando de entre, pues desde los 200 hasta los 600, dependiendo de lo que elijas, franquicia, seguro, todo. Sí. Después de los 25, antes de los 25 pueden ser un poquito más baratos, pero la Mm. mayoría de gente que cumple los 25 y ya pasa del grupo de edad de adultos, de 300 no suele bajar.
De 300 sería lo mínimo, digamos. Más o menos, hay Más o menos, menos. hay por menos todavía. Sí, hay por menos, pero es una aproximación. Pero parece suena muy caro y es cierto. Lo que pasa es que la sanidad, yo lo digo porque yo he estado en el hospital 3 veces, es impresionante. Sí. O sea, la ¿Cómo? sanidad. Cuéntame la jornada de ir al hospital Vale. aquí. Pues yo todavía no me he tocado. A mí se me ha Gracias Toco a tocado. Dios. madera, toco madera. Gracias a Dios. Yo, por ejemplo, yo antes vivía en otro cantón, cuando vine aquí la primera vez, ¿vale? Y me pasó que, por ejemplo, tengo una marca en el ojo, que es, me rayé, me pasó una cosa, básicamente. Fui al hospital de emergencias y me atendieron así, porque tenía mi tarjeta, porque estaba pagando mi seguro, Sí. ¿vale? Es cierto que luego hay una franquicia, como dice Dylan, es decir, tú tienes que pagar un monto total de eso. Pero aquí ahorras, o sea, es decir, si tienes una emergencia y tienes ahorros, no pasa nada. Mientras a mí me entiendan bien y tú me des una atención buena y seas profesional conmigo, yo te pago encantado, ¿sabes? Porque nosotros somos muy fan de lo privado, ¿vale? Todo hay que decirlo, esto ya depende de cada uno. Claro. Pero aquí funciona y lo privado funciona. Entonces, tú pagas la franquicia y cuando vas al hospital tienes que pagar algo más. Depende de la franquicia que elijas. Si eliges la franquicia 2.500, pues 2.500 pagas tú. Franquicia 300, pero a lo mejor pagas más, pagas menos, depende. O sea, sería, digamos, un ejemplo. Sería, tú pagas 300 euros mensuales Sí. de médico en Suiza y luego, cuando vas al hospital, tienes que volver a pagar. La consulta. La La consulta consulta. tienes que volver a pagar, que serían más o menos. Pues dependiendo. Dependiendo. Unos 150 calcula, dependiendo del cantón. Y luego, si es algo más grave, tienes que pagar hasta 2.500, creo que escuché. Depende de la franquicia que tengas. Claro. Si tienes la de 300 hasta 300, y tienes la de 2.500 hasta 2.500. Pero hay una cosa importante ahí. Cuando se te acaba la franquicia, tú tienes la alícuota después, que es el 10%. Efectivamente. O sea, tú agotas tu franquicia, luego vuelves a ir al médico y si la consulta, habiendo agotado tu franquicia, son 150, tú pagas 15 francos. Efectivamente. El 10%. Entonces, la alícuota es generalmente hasta 700 francos. Ya, una vez tú agotas tu franquicia y la alícuota, ahí te empieza a cubrir realmente. Pero lo importante es saber que estás pagando por una cosa que funciona. Exacto. Y que cuando tengas un problema, te van a ayudar. O sea, a nada de solucionarlo. colas, nada de. No. ¿Por qué? Porque la gente evita ir al médico, porque Sí, es muy caro. claro. Entonces, Eso es la conclusión que saqué yo después de conocer el sistema, que fue, y que me gusta el sistema, ¿por qué? Porque ya no vas por cualquier cosa. En Efectivamente. España, al ser gratis, tú vas por cualquier cosa. sí. Incluso dicen que los que están jubilados ya se van al hospital como a pasear o a, ¿sabes? Entonces, Sí, sí. ¿qué pasa? Aquí no puedes hacer eso porque tienes que pagar. Efectivamente. Entonces, si realmente tienes algo realmente grave, pues ahí Suiza dice, vale, yo pago. Efectivamente. Yo creo que es un sistema bastante Funciona muy inteligente. bien y en España la gente no, bueno, mucha gente no lo sabe, pero también pagan. Lo que pasa es que no lo pagas directamente, no hay una facturita Lo ahí, pagas en tus pero lo estás impuestos. pagando. Entonces, yo por ejemplo viví en Alemania y mucha gente se queja de que en Alemania, por ejemplo, tú vas al médico, esto es literal, vas al médico y le dices, me duele el brazo, dame por favor 3 semanas de Krankschreibung, se llama, es como un certificado de médico. Y, ok, toma. No siempre, pero suele, te da el certificado. Vas a a tu empleador y le dices, mira, no trabajo 3 semanas. No te puede decir nada, no te puede echar nada. Después ir al médico por lo que quieras. Wow. No pagas nada. Entonces, son El diferentes. El médico, claro. Entonces, son diferentes maneras de verlo, pero al final cada uno elige lo que más le conviene, ¿no? Nosotros no lo defendemos, simplemente nos gusta cómo funciona aquí. También he escuchado que tampoco no se puede salir mucho de fiesta por lo caro que es, ¿no? Bueno. O comer fuera, comer fuera. Ah, ese es un muy buen tema, Sí. buen tema. ¿Comer fuera en Suiza es posible? Posible es. Que lo quieras hacer es diferente. A ver, es caro. Es caro, hablando a nivel general. Obviamente, lo que tiene que tener claro la gente es cuando se viene a Suiza, se viene a progresar. Okay. Si tú pretendes tener la misma vida que tenías en España, quédate en España. Claro. Porque al final es eso, ¿no? Nosotros hemos conocido mucha gente y en este caso, hablando de este tema, conocimos a un jefe de restaurante, ¿vale? Que tenía su sueldo, 5.000, 6.000 francos. Sí, ganaba casi 6.000 francos. Y decía que no ahorraba. Y dice, no, es que no ahorro. Vivía Yo solo. de mes y vivía solo, no ahorro. Claro, nosotros pensando, ¿y en qué se lo estás gastando? Y dice, no, es que luego me voy de fiesta, me gasto 300 francos, me gasto 400 en una La noche. gente no tiene control financiero. Entonces, claro. ahí, ¿qué deducimos nosotros? Que la gente no tiene control financiero, no Efectivamente. tiene gestión financiera. Sí, sí. Y si no tienes gestión financiera, aunque te vayas a China, aunque te vayas a Claro. Portugal, Claro, eso es a importante. cualquier El que sitio, no ahorra 100 en España vas a no ahorrar. ahorra 1.500 No en vas a Suiza. ahorrar. Claro. Pero bueno, para resumirte, básicamente la gente tiene que entenderlo. Ir a cenar es muy caro porque tienes el coste del camarero, que Exacto. gana mínimo 23 Sí. la hora.
Claro. El coste del cocinero gana mínimo Claro. 26 la hora. El restaurante, alquilarlo es carísimo, entonces obviamente no te va a costar lo mismo que en España. Nosotros salimos 2 veces al mes, a lo mejor a cenar. ¿Ok? A cenar. Ya. Sí, a cenar bien. Tranquilo. Pero porque no es nuestro estilo de vida. La gente a lo mejor que le gusta Claro, cada uno- salir a cenar es libre. Lo que pasa que luego tiene que entender que si tiene objetivos se pueden Claro. ralentizar. Pero Ok. hay cosas, ¿eh? También a tomar un café nos vamos siempre, por ejemplo. No Claro. es caro. Claro. Entonces dijimos, ¿Qué es bueno, lo que más les preguntan en las redes? Uf, muy buena pregunta. Nos preguntan de todo. Nos preguntan desde... es que hay todo tipo de preguntas, Uf, Isra. O sea, la gente te pregunta mucho sobre apartamentos. También tenemos ciertos contactos para apartamentos, es verdad. Pero quiero un apartamento en Zúrich, llego el día... Sí. No funciona así. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, para que también la gente lo entienda y lo Exacto. explicamos, nosotros no vivíamos en Zúrich, vivíamos en Cantón Argau, que es el cantón que está cerca Sí. de Zúrich. Sí. Pero la gente te pregunta tema de vivienda, te pregunta precios, te pregunta dónde puedo encontrar trabajo. Claro, si vienes a encontrar trabajo, no hablas inglés, no hablas alemán, no tienes ganas de trabajar. O sea, tú recomiendas también a cierta gente no venir directamente. Sí, la gente es un país bastante muy trabajadora. sí. Ok. Muy trabajadora. Gente que no sea trabajadora, que no No, pierda el tiempo. directamente Que no que pierda no. el tiempo ni Que dinero. se vayan a porque al Alemania, final- se vayan a Francia. Alemania es un poco más... Sí, tampoco voy a insultar aquí porque también tiene sus puntos positivos, pero Alemania es más tranquilo, Alemania hay muchísimo trabajo, sobra el trabajo. ¿Así? Sobre el trabajo. Yo me acuerdo, ahora ya han pasado muchos años, pero yo me acuerdo de que tú ibas por un local, se busca empleador, se busca trabajo, se busca, no sé qué, se busca empleado, ¿no? Empleado. Totalmente. Mitarbeiter, me salía en alemán. Ya se te está olvidando el español. ¿o A qué? veces nosotros decimos ciertas palabras en alemán. ¿En serio? Sí, nos hemos acostumbrado, o sea, no hablamos español. ¿Y ves también, yo qué sé, podcast en alemán? Sí. Eso ayuda un montón, ¿no? 100%. De hecho, nosotros seguimos a un chico muy, muy famoso aquí en Suiza, se llama Finanz Franz Fabio. Fabio, sí. No nada de profesor ni nada, simplemente es, No los conoces, o sea, es alguien que nos gusta mucho porque se dedica al mercado suizo. Sí. Los Es que muy lo ven interesante son suizos y escucharlo. demás. Y el chico habla alemán suizo también, habla alemán normal, habla el suizo. Y nos gusta mucho porque al final ves cómo funciona también Suiza a través de los suizos. Claro. ¿Me entiendes? O sea, no es como que te lo cuentan, no te lo cuentan. el Transmitimos presidente. también un poco a la gente en nuestro podcast, nosotros no tenemos podcast, no me estoy yendo. En nuestra cuenta, nosotros buscamos también un poco transmitir lo que vemos de los suizos. Claro. No tanto como otra gente que a lo mejor ve lo que ve de los hispanohablantes, es lo que Claro. vemos en la calle, Claro. lo que escuchamos. Sí. Eso es importante. Mm. Eso al final, adaptarse a la cultura. Mm. Sí. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por Muchísimas gracias estar a ti. aquí Un placer enorme. y nos vemos próximamente. Por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias.